El día de ayer estuvimos hablando de las cosas que estorban a que seamos discípulos de Jesucristo. Y fuimos allí en Lucas, en ese pasaje donde tres personas decían estar dispuestos a seguir a Jesús. Y nos dimos cuenta que no es así. El que usted diga que usted quiere seguir a Jesús no es necesariamente la verdad. Cuando de repente nos damos cuenta de aquellas cosas a las cuales tenemos que abnegarnos para poder seguirlo, porque quiero que quede marcado en la mente de cada uno de nosotros. El requisito número uno para ser discípulo de Jesucristo es negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vimos que podemos decir que somos sus discípulos y queremos seguirlo, pero de repente nos enfrentamos con esas cosas que son difíciles de negar. Y hablamos un poco de eso. No es fácil. Lo que está de por medio, hermanos, y estorbando, lo tenemos tan arraigado en nosotros que abnegarnos, negar estas cosas es difícil. Vimos al que vino y le dijo al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero no era así. Había algo en el corazón de este joven que el Señor sabía muy bien. Y luego le dijo a otro: sígueme. Y él dijo: deja que primeramente vaya y entierre a mi padre. Y vimos que a veces familia, hijos, esposos, papás, mamás nos detienen de ser discípulos de Jesucristo. Y luego viene el último y le dice: Señor, deja que vaya y que me despida. Deja que vaya y que le diga bye bye a mi familia. Y el Señor dijo que cualquiera que mirando atrás, después de haber tomado el arado, no es digno de ser discípulo de Él. Muy claro, el Señor nos ha hecho entender que para seguirlo tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Son esas reservas, son esas cosas a las cuales respondemos cuando Él nos las pide, todo menos esto. Son esas cosas que nos detienen de ser discípulos de Jesucristo. Pero el discípulo de Jesucristo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. En Lucas 14:33 Jesús dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo. Ese es por si acaso alguien cree que yo nada más estoy diciendo esto. Jesús dijo: cualquiera que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Necesitamos discípulos, hermanos. Nuestras iglesias están llenas de creyentes inefectivos, sin compromiso, que no reflejan a la persona de Jesús, que no tienen su corazón, no nos preocupamos por un mundo perdido. Estamos ocupados en las cosas de este mundo. Somos creyentes, pero necesitamos seguidores de Jesús. Les pido que me acompañen en una oración. Padre mío, gracias. Nunca me he arrepentido del día que dije:
yo voy a seguir a Jesús. El seguirte a ti, he hallado la razón, el propósito, el por qué yo estoy aquí. Y oh mi Dios, nunca lo hubiera yo soñado. Nunca lo hubiera yo imaginado. Y oh, cómo quisiera que mis hermanos, cada uno de nosotros, anhelemos en nuestra vida descubrir aquella vida que tú tienes para nosotros, si estamos dispuestos a no estar protegiendo esta vida y mezquinándote nuestra persona y perder nuestra vida por causa de ti para hallarla. Señor, ayúdanos esta última sesión. Ayúdame a hacer una ayuda a mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora bien, hay necesidad de consideración de varias cosas culturales para poder interpretar muchas áreas de las Escrituras y poder comprenderlas. Y de la misma manera como aquel que vino dijo, Señor, deja que vaya primero y entierre a mi padre, que no pareciera ser una petición fuera de lugar. Algunos hasta considerarían que Jesús hubiese sido inconsiderado que alguien vaya y entierre a su ser querido, a su padre. Pero entonces explicamos y hemos entendido lo que está detrás de todo eso. Y es igual con este último que dice, Señor, quiero que me des permiso de ir a despedirme de mi padre. Ahora, yo no creo que Dios es diferente con algunas personas y trata de otra manera con otras personas. Cuando Elías invita a Eliseo a seguirle, Elías pide lo mismo y se le permitió. Porque no hay contradicciones en la voluntad de Dios y en la mente de Dios y en las Escrituras. Entonces es obvio de que no está diciéndonos aquí que Jesús rehusó de que él fuera a despedirse de su familia. Lo que es importante comprender es que en tiempos bíblicos la despedida, ¿cómo les puedo decir? Las despedidas eran así como se despide la hermana Salazar. Ella ayer estaba aquí con las hermanas y se despidió por 15 minutos acá. Y luego caminó como 10 pasos y se despidió otra vez por otros 15 minutos acá. Y luego fue al medio del auditorio y encontró otras hermanas y se despidió otros 15 minutos ahí. Y luego pasaba para acá por esta sección y se volvió a despedir. Y luego allá a la puerta encontró otras hermanas y se volvió a despedir. En fin, se despidió casi por 2 horas. La mía es la única que es así, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí es la única que es así? Hermanos, ¿no? Se están riendo los hermanos. Ahora, a mí me gusta bromear. Pero en tiempos bíblicos, las despedidas eran semanas. Semanas de banquete, de fiesta, de música, Mire, cuando Dios bendice el camino de Eliezer, que fue a buscar una esposa para Isaac, ¿verdad? Labán lo quiso detener y lo detuvo y quería porque así eran las despedidas. Entonces, no era que este hombre estaba simple y sencillamente diciendo, Señor, déjame y voy a darme mis últimos placeres con mi familia. Hermano, lo que nos detiene muchas veces de seguir a Jesús es el darle lugar a nuestros apetitos y a nuestros placeres.
Dios no está en contra de que nosotros disfrutemos. Dios no está en contra en que nosotros pasemos un buen tiempo. Pero si todo eso toma el lugar de seguirlo a Él, entonces, hermanos, tenemos que negarnos. Ahora no voy a elaborar mucho eso porque quiero terminar con lo que es principal. Escúchenme. Las cosas que vimos en estos hombres, y bueno, la Escritura escogió el poner en los evangelios estos tres y varios otros ejemplos de aquellos que pretendieron querer seguir a Jesús y luego se descubrió que no era así. Pero en cada una de estas cosas tenemos que comprender que todas estas cosas son nada más síntomas de algo. Cada uno de los que dieron pretexto de por qué no podían seguir a Jesús, hablamos de estas cosas en una manera práctica de la vida diaria, la vida cotidiana, pero hay mucho detrás de esto. El no estar dispuestos a abnegarnos en relación a estas cosas que nos estorban de ser seguidores de Jesús, hay 4 áreas básicamente que verdaderamente son el problema de por qué no podemos decir no a estas cosas para seguirle a Él. El no abnegarnos en estas cosas es resultado de no negarnos o abnegar nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar. El no estar dispuestos a abnegar, en segundo lugar, nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Y luego no estar dispuestos a abnegar nuestras pasiones y nuestros afectos. Hermanos, vivimos mal porque pensamos mal. Voy a repetirlo. Vivimos mal porque pensamos mal. Y no es hasta que nosotros estemos dispuestos a negar la manera en que pensamos y entendemos las cosas, que entonces el abnegarnos de estas cosas que se nos dieron como ejemplos en los evangelios va a ser una cosa insignificante. Los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Pero tuvo que haber una transformación primeramente de su forma y su manera de entender las cosas. La manera que pensamos, hermanos, es afectada por tantas cosas. Definitivamente nuestros padres y lo que ellos nos enseñaron. Y gloria a Dios por padres que conocieron al Señor, que nos enseñaron el camino del Señor. Pero no hay muchos así. Muchos cristianos son cristianos de primera generación. Y no tuvimos padres que nos enseñaron. Nuestros padres nos amaban, hicieron lo mejor pero no tenían el conocimiento del Señor. Y luego un mundo que constantemente está allí bombardeándonos. Y el rendir esta área de nuestra vida, que quizá de una manera específica podemos nosotros entenderla cuando el apóstol en Romanos 12:1 nos dice que por las misericordias de Dios debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es casi por decir, es lo menos en luz de la gracia de nuestro Dios y la salvación que Él nos, es lo menos que debemos de hacer, es rendir nuestras vidas a Él.
lo menos. Y luego inmediatamente nos dice lo que es imposible hasta que no nos rindamos. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la razón de que cristianos siguen viviendo igual es porque seguimos pensando igual y no queremos negar nuestra manera de entender y nuestra manera de pensar. Como el hombre piensa, dice la Escritura, tal es él. Y en nuestro orgullo somos obstinados en insistir que nosotros y nuestra manera de pensar está sobre y encima lo que Dios nos dice. Pero ¿sabe por qué? Porque no nos hemos rendido. Antes de que nos diga que debemos de no conformarnos a este siglo, o sea, pensar como el mundo piensa y tener el sistema de valores que el mundo tiene, por eso nos dice que debemos de rendir nuestras vidas y ponerlas sobre el altar. Cuando un sacrificio se presentaba, hermanos, se rendía todo derecho a lo que se estaba poniendo sobre el altar. Y a nosotros los hijos de Dios se nos ha olvidado que hemos sido comprados con precio. Y que nuestra vida no nos pertenece. Dije, nuestra vida no nos pertenece. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? ¿Que no sois vuestros?, dijo el apóstol. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A propósito, entre paréntesis, para aquellos que dicen, ay, lo único que importa es lo de adentro. No. La Biblia claramente dice que debemos de glorificar al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque somos totalmente de Él. Pero porque no hemos hecho esto, esa es la razón que nos es difícil de aniquilar tantas cosas que tenemos aquí en la mente. En sí, esa es la razón que las fortalezas que nos detienen, que están allí, habiendo sido edificadas por trastornos, por nuestro trasfondo, por traumas, por cosas sucedidas en la vida, hermanos, seguimos siendo esclavos. Y entendamos bien lo que quiere decir estar libres en Cristo. Estar libres en Cristo no es estar libres para hacer lo que se nos antoja. En una cápsula, de una manera sencilla explicada, hemos sido librados del pecado, hemos sido librados de todo lo que nos detiene para que ahora libremente podamos vivir para el Señor. Entendámoslo. Pero insistimos. Y tenemos estas fortalezas que nos tienen todavía prisioneros, que nos atan, que no permite que digamos no a estas situaciones, estas circunstancias que nos vienen en la vida, que se nos relatan por estas personas que dijeron, Señor, te seguiré, y luego después encontramos que no era así. Hablando de estas fortalezas, por eso es que el apóstol en 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando. Tenemos que destruir esas fortalezas, y dice la palabra de Dios que la única manera que lo podemos hacer es llevando todo pensamiento cautivo. Y esa palabra allí habla
como que te agarres de algo antes de que se te escape. Somos tan indisciplinados de mente. La mente le damos rienda suelta a que piense. Y luego un diablo que lo ayuda. Y ahí va. Pero no. Dice la palabra de Dios que el cristiano maduro, el cristiano que sigue a Jesús, es alguien que cada pensamiento, antes de que se le escape, lo trae bajo la sumisión, hermanos míos, a la obediencia de Cristo. Es que no se trata de cómo usted piensa o cómo yo pienso. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, se supone. Increíble para mí al escuchar a veces algunos hermanos tienen años en la iglesia, vienen con problemas, vienen con asuntos y nomás los oigo lo que hablan y yo no puedo creer que ellos piensan así. Y digo, Dios mío, tienes 30 años en esta iglesia. ¿Qué haces en los cultos? ¿Has aprendido a dormir con los ojos abiertos? Porque hermanos, la mente la tienen todavía allá. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nuestra altivez. Es nuestro orgullo. A propósito, esa es la razón que no deberíamos de poner mucho valor en la sabiduría de este mundo. Dije, no deberíamos de poner mucho valor en la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo se ha atrevido a levantarse en contra de nuestro Dios. Queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. Me preocupa cristianos que le ponen tanto valor a la sabiduría de este mundo. Me preocupa. Sumamente me preocupa. Pero es esa altivez. Dice, derribando argumentos, porque ¿sabe lo que hace la altivez? Nuestra altivez discute con Dios. En nuestra altivez argumentamos con el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Y Dios es bueno con nosotros. Dios es tan paciente. Yo no puedo dejar de pensar que a veces el Señor hasta se suelta con una buena risa. ¿Verdad? Abraham argumenta con Dios y dice, Señor, ¿qué si hay tantos justos? Y le seguía bajando. Bueno, quizá no, pero ¿qué si hay tantos más? Y le siguió bajando. ¿Y qué si? ¿Y qué si al final dijo, qué si hay 10? Y al final Abraham llegó a la conclusión que Dios tenía la razón. Así somos nosotros. En nuestra humanidad, la limitación de nuestra humanidad, no entendemos muchas cosas, pero por eso es que es tan importante, hermanos míos, que nosotros rindamos esta área de nuestras vidas. Por eso es que es importante que cada hijo de Dios sature su mente de este bendito libro. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Porque, hermano, la única manera de combatir una mentira es la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa verdad a veces duele. Esa verdad a veces no queremos verla. Y comenzamos en nuestra altivez a discutir con Dios y a argumentar con Dios, no queriendo rendir nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y a consecuencia de eso somos cristianos desobedientes.
y no somos seguidores de Jesús. En palabras sencillas, lo que nos falta es arrepentirnos. No pasó, yo me he arrepentido. Mire, tradicionalmente nosotros decimos esto del arrepentimiento. El arrepentimiento es dar una media vuelta en la dirección opuesta a la que tú ibas. Y te voy a decir una cosa. Esa media vuelta nunca se da hasta que cambies tu manera de pensar. La palabra arrepentimiento. Hay un juego de palabras, ¿verdad?, usada por medio del apóstol en la epístola a los Corintios, cuando les habla que el arrepentimiento según Dios es muy diferente al arrepentimiento del mundo, que lo único que trae es lamentación y tristeza. Judas se sintió mal, y sentirnos mal nada consigue más que lo que el diablo quiere. Judas se sintió mal, fue y se ahorcó. El Señor no quiere que nosotros vivamos, hermanos míos, con lamentación. Él quiere que nos arrepintamos. Esa palabra se usa 2 veces, pero la segunda vez quiere decir un cambio de mente. Arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentimiento es un cambio de ¿qué, hermanos? Hábleme, ¿un cambio de qué? Un cambio de mente. No te estoy llamando de mente. Y nunca cambiamos nuestra manera de vivir porque no queremos arrepentirnos de nuestra manera de pensar. Y lo más pronto que enfrentemos esto y dejemos de engañarnos y darnos cuenta que en verdad en tantas áreas de nuestra vida no podemos decir no, porque, hermanos, seguimos pensando igual. Y mire, por si acaso usted todavía no ha entendido, Isaías habló de esto. Y Isaías dijo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, escuche, y el hombre inicuo sus pensamientos. Busca a Dios mientras puede ser. Deje el pecador, deje el impío su camino, y el impío deje sus. Hábleme, deje su ¿qué? Sus pensamientos. Y dice: ay, pastor, pero yo calculo que yo y Dios pensamos muy igual. Bueno, Dios sabe cuáles son nuestros argumentos, y por eso es que continúa y dice: vuélvase a Jehová, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego nos dice: ¿por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice: ¿quieres saber qué tan lejos está mi manera de pensar a tu manera de pensar? Porque nosotros no queremos creerlo. Pero Dios dice: tan lejos como están los cielos de la tierra, así está mi manera de pensar, lejos de tu manera de pensar. De manera que deje el impío sus ¿qué? Sus pensamientos, porque Dios no piensa como nosotros pensamos.
Y luego, esto me encanta, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. La palabra de Dios nunca regresa en vano. Pero se enfrenta a corazones altaneros que insisten. No, pues yo he oído, gente me ha respondido, pues no, yo no pienso así, pastor. Queremos remedios para nuestros problemas y para nuestros dolores y desafíos en la vida. Pero seguimos insistiendo. Estaba tratando de ayudar a una pareja con sus problemas en su matrimonio y bueno, yo los veía así medio desinteresados en lo que estaba diciéndoles y luego ya después comprendí cuando por fin me dice el esposo: pastor, nosotros venimos aquí porque tenemos problemas en nuestro matrimonio. ¿No hay manera que usted nos ayude sin todo esto de Dios? Y así están muchos cristianos. Queremos todo lo que Dios en su bendición nos ofrece, siguiendo en nuestro entendimiento y nuestro pensar. Y hermanos, no podemos ser discípulos de Jesucristo si no negamos nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar. Y como no negamos nuestra manera de pensar y no negamos nuestros entendimientos, entonces ¿por qué nos vamos a sorprender que no rendimos nuestra voluntad? Hermanos, hay un principio que Jesús nos declaró y es bien sencillo: Dios no echa sus perlas ante los puercos. Y hay tanta gente que proclaman querer que Dios les muestre lo que Dios quiere que hagan cuando en verdad no es cierto. El cristiano común, el hijo de Dios común, precisamente la razón que no está siguiendo a Jesús es porque hace lo que él quiere. No sigue la voluntad de Dios. La razón que en ese mismo pasaje en Romanos 12, 1, 2 y 3 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjeme simplificar esto. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Voy a repetirlo: la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Cuando alguien dice más que ninguna otra cosa yo quiero hacer la voluntad de Dios, lo que esa persona está diciendo es: más que ninguna otra cosa yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sabe cuántos cristianos hay así? Muy pocos. No negamos nuestra manera de pensar, no negamos nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a negar nuestra voluntad? La mayoría del tiempo se trata de lo que nosotros queremos. A tal nivel que nos atrevemos a tratar hasta de manipular a Dios. A que nuestra voluntad se vuelva la voluntad de Él. Hermanos, ¿por qué me miran como rana en tormenta? Como que no saben de lo que estoy hablando. ¿Cuánta gente he oído decir: pastor, yo sé, jovencitos, jovencitas vienen y andan así, andan mareados, ¿verdad?
con un pecoso por ahí, con una muchachita. Y dice, pastor, yo sé que esto es lo que Dios quiere. Digo, hijo, ¿cómo en el mundo tú vas a saber lo que Dios quiere? Nunca lo escuchas, nunca hablas con Él. ¿Cómo en el mundo tú vas a saber lo que Dios quiere? Yo tuve un pastor en mi oficina diciendo que era la voluntad de Dios que él anduviera con la esposa de uno de sus diáconos. Y mire, antes de que usted se asombre, nuestra rebeldía y la rebeldía del ser humano se diluye a esos niveles, porque el pecado ciega. Y en nuestra justificación, de alguna manera, queremos pretender que estamos bien con Dios. Pero al fin de cuentas, ahí está nuestra voluntad, ahí está lo que yo quiero. El salmista en el Salmo 143:10 dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Sabe cómo es que se refleja que Dios es su Dios? Cuando usted quiere hacer la voluntad de Él. Cuando usted dice que Dios es su Dios y usted hace lo que usted quiere, Dios no es su Dios, usted es su propio Dios. ¿Cómo lo vamos a seguir? Si no negamos nuestro entendimiento, no podemos negar nuestra voluntad. Y al no negar nuestra voluntad, entonces vivimos sujetos a las pasiones y los deseos que plagan a la mayoría de los cristianos. Viviendo en cosas y batallando con cosas que ya deberían de ser algo en lo cual no batallamos, porque Jesús nos ha librado. La palabra de Dios dice en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La palabra de Dios dice, síganme hermanos, por favor, síganme. La palabra de Dios dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice esto, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Contra tales cosas no hay ley. Pues Pablo en Romanos dijo esto, dijo, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros. La ley del pecado, que no me deja hacer lo que en el hombre interior, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. A mí me encanta el apóstol Pablo porque él admite lo que tú y yo no admitiríamos. Nosotros siempre andamos bien, no batallamos para nada y somos súper espirituales. Yo siempre hago la voluntad de Dios. Pablo dice, yo no. Quiero, pero encuentro una ley en mis miembros. Pero escuche lo que dice en Gálatas. Cuando dice contra tales cosas no hay ley, está diciendo que cuando alguien está bajo el control del Espíritu Divino de Dios, la ley del pecado no tiene poder sobre él. Y hermanos, alguien me preguntó, oiga pastor, ¿cómo puedo yo
y lo expresó de esta manera. Dijo, ¿cómo puedo yo activar el poder de Dios y el Espíritu Santo? Es bien sencillo. Niéguese. 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 Rinda todo su ser, todos los días, varias veces al día, al Espíritu de nuestro Dios. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y tenemos que asumir la posición y el lugar en que Cristo nos ha puesto. El tentador, el mentiroso, el padre de toda mentira quiere que nosotros sigamos viviendo como esclavos. Y no somos esclavos, hermanos, somos libres en Cristo. Y ese viejo hombre que está aquí se levanta y tiene sus apetitos y tiene sus pasiones. Y es necesario que en cada uno de esos instantes un hijo de Dios declare y proclame y afirme y acerte: yo he sido juntamente crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las cosas que nos molestan, las mismas cosas que causan problemas entre los hermanos. Santiago preguntó: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué los cristianos se pelean, pero no en la República Dominicana? ¿Así dice tu Biblia? Saben, hermanos, déjenme decirles esto. Yo los veo a ustedes, gente tan linda, que me es muy, que si un pastor me viene aquí y me dice: pastor, esta gente es peleonera y contenta, yo soy ateo. No lo quiero creer, pero le creo a las escrituras, y las apariencias engañan. ¿Por qué andan peleados los cristianos? ¿Por qué hay pastores que no se pueden ver en pintura y no se hablan? Y no se levantan a proclamar las verdades de Dios. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? El ejemplo de las cosas que estorbaron a estos hombres de seguir a Jesús refleja síntomas, pero el verdadero problema de por qué no podemos decir no a todo eso es porque no estamos dispuestos a rendir nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestros deseos. Gloria a Dios por el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Voy a terminar con decirle esto: usted no va a obtener victoria abnegándose. Usted está librando al Espíritu de Dios empoderarle y llenarle para que la victoria venga a través de él. Amén. Porque carne no va a cambiar a carne. Es a través del Espíritu de Dios. Hermanos, decía el hermano Pineda y hablábamos, qué tremendo si hubiera habido el doble de lo que estuvo aquí. Y yo soy igual como pastor, voy a lugares, participo en conferencias y estoy escuchando. Dijo: ¿cómo no están aquí los hermanos a oír esto? Cómo esa familia necesitaba estar aquí. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos aquí. Y si este grupo que está aquí regresa y deciden no más
me voy a conformar a ser un sencillo creyente. Voy a seguir a Jesús. Si nada más este grupo que está aquí hace eso, enciende un fuego en la iglesia. No sería mala idea que comenzara con nosotros los siervos de Dios. Tengo que decir algo a los siervos de Dios de vez en cuando, porque no quiero que sientan que no los amo, que no les pongo atención. Hermanos, cuando yo decidí que este era el lema para nuestra iglesia este año, hermanos, pasé mucho tiempo antes de decidirlo, porque entendí lo que yo estaba buscando. Yo no puedo guiar a mi iglesia a donde yo no voy. No puedo. No puedo yo, basta el tiempo de estar diciendo, hermano, siga a Cristo. Yo no lo sigo, pero usted sígalo. Déjeme enseñarle cómo seguirlo. Yo no lo voy a seguir, pero le voy a enseñar cómo usted lo haga. Y por eso es que la gente se hace aún hasta más incrédula. La gente está cansada de oír de Jesús. Quieren verlo. Dije, quieren verlo. Dijo, quieren verlo. Señores, vinieron los griegos a decirle a Felipe, queremos ver a Jesús. Lo queremos ver. Vamos a ponernos de pie. Hay mucho que se ha cubierto en cortos días. Muchas cosas que pudiéramos haber tratado un poco más a fondo. Tocamos las cosas principales del tema que estábamos nosotros queriendo entender. Pero yo le invito que si cada hijo de Dios que está aquí, Dios ha obrado en su corazón a usted decir, regreso a jamás conformarme a ser un simple creyente. Voy a ser discípulo de Cristo y sé el precio, sé lo que cueste, pero lo que cueste, yo voy a seguir a Jesús. Si ese es usted, mientras el piano toca, vamos a llenar este altar, vamos a llenar los pasillos. No hayamos venido a una actividad anual que se tiene en La Vega por medio del compañerismo de iglesias. Vayámonos de aquí decididos. Voy a seguir a Jesús. Voy a seguirlo. Y entiendo que para seguirlo voy a tener que abnegarme de cosas que no he querido darle a mi Dios. No sé qué es. Lo que es para usted a lo mejor no es para el otro hermano o la otra hermana, pero Dios y usted saben lo que es. Dios y usted saben qué es lo que no queremos negar. Y nos volvemos insensibles hasta al conocimiento de la palabra de Dios. Porque mientras seguimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, no seguimos a Jesús. Y esas palabras, esa verdad de su palabra, hermanos, se vuelve nula en poder en nuestras vidas. Un seguidor de Jesús escucha sus enseñanzas. Un seguidor de Jesús ama como Jesús ama.
es fructífero. El hecho de que siga a Jesús se refleja el que Él anda atrayendo a muchos al conocimiento de Él. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Padre mío, gracias. Ha sido una hermosa y bella jornada siguiéndote a ti. Seguíamos la corriente de este mundo, acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que gobierna en los hijos de desobediencia. Pero un día dijimos, voy a seguir a Jesús. Y no nos arrepentimos, ni por un momento. Al contrario, te pedimos perdón por las tantas veces que nos equivocamos en creer que el decir que creemos es suficiente y a la vez no seguirte, porque hay cosas que no queremos rendir. Llévanos de este lugar decididos, humillados en tu presencia, esperando grandes cosas, porque guiados de tu mano y siguiéndote a ti, bendiciones, Señor, vienen. Grandes cosas vamos a ver. Nos vas a usar, nos vas a bendecir como nunca. Señor, te pido esto por mí. Yo quiero seguirte. Y pido que sea el mismo deseo y sentir de mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén.